Ella se sentó en el asiento equivocado del avión, pero la persona a su lado resultó ser un millonario y se enamoró. «Disculpe, señor, pero ese es mi asiento», dijo Catalina con voz temblorosa, cargando a Mateo contra su pecho mientras señalaba el asiento 3B. El hombre de traje impecable levantó la vista de su laptop y sonrió gentilmente. «No se preocupe, señora. Creo que hay una confusión con los boletos». Catalina sintió que las mejillas se le enrojecían. Sabía perfectamente que su boleto decía 23A, pero después de caminar por todo el pasillo con Mateo llorando y su maleta desgastada, había visto el primer asiento disponible y se había dejado caer ahí, desesperada. Mi boleto dice, comenzó a balbucear, buscando en su bolsa con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. «Señora Mendoza», interrumpió la azafata acercándose con una sonrisa profesional. «Su asiento está en la sección económica. Déjeme ayudarla a...» «Un momento», dijo el hombre poniéndose de pie. Media más de 1,80 m, y tenía esos ojos verdes que Catalina solo había visto en las telenovelas. «¿Cuánto cuesta actualizar su boleto a primera clase?» «Señor, no es necesario que...», protestó Catalina, pero él ya tenía su tarjeta de crédito en la mano. «El bebé necesita espacio», murmuró dirigiéndose a la azafata. «Por favor, haga el cambio». Catalina se quedó paralizada. En sus 28 años, nadie había hecho algo así por ella. Ni siquiera Ricardo, que en paz descanse, había tenido nunca el dinero para gestos como ese. «No puedo aceptar esto», susurró, sintiendo que Mateo se tranquilizaba en sus brazos al escuchar su voz más calmada. «Ya está hecho», respondió él guardando su tarjeta. «Soy Alejandro Durán y usted es Catalina Mendoza», dijo automáticamente, acomodándose en el asiento de cuero que probablemente costaba más que su salario mensual como enfermera en el Hospital San Vicente. «No sé cómo agradecerle. No hay nada que agradecer. Tengo sobrinos. Sé lo difícil que puede ser viajar con bebés». Mientras el avión se preparaba para despegar de Medellín, Catalina observó a Alejandro de reojo. Su traje era claramente caro, sus zapatos brillaban, y había algo en su manera de hablar que delataba educación universitaria. Era exactamente el tipo de hombre que Ricardo siempre había criticado, esos ricos que creen que todo se soluciona con dinero. Pero cuando Mateo comenzó a llorar durante el despegue, Alejandro no mostró molestia como habría esperado. En cambio, cerró su laptop y se volteó hacia ellos. «¿Es su primer vuelo?», preguntó, refiriéndose al bebé. «Sí, tiene 3 meses. Nosotros vamos a Miami», explicó Catalina meciendo a Mateo. «Mi hermana vive allá». No mencionó que llevaba todos sus ahorros en efectivo cosidos en el forro de su maleta, ni que había vendido todo lo que tenía valor en su apartamento de 2 cuartos en el barrio popular para comprar ese boleto de ida. Esos detalles no se le contaban a extraños, por muy generosos que fueran. «Miami es una ciudad hermosa», dijo Alejandro. «Seguramente encontrará buenas oportunidades allá. ¿A qué se dedica?» «Soy enfermera», respondió con orgullo, porque eso sí podía decirlo sin vergüenza. «Bueno, ahora no sé qué seré». La turbulencia golpeó el avión justo en ese momento, y Mateo comenzó a llorar inconsolablemente. Catalina sintió pánico cuando se dio cuenta de que su frente estaba caliente. «Tiene fiebre», murmuró palpando la frente del bebé. «Dios mío, ¿y si es algo grave? Se me olvidó el termómetro en casa. Se me olvidó el acetaminofén». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era enfermera. Se suponía que sabía qué hacer, pero cuando se trataba de su propio hijo, toda su preparación profesional se desvanecía. «Déjeme ver», dijo Alejandro con voz tranquila, extendiendo las manos. «¿Puedo?». Catalina dudó un segundo antes de pasarle a Mateo. Alejandro tomó al bebé con sorprendente naturalidad, colocándolo contra su hombro y comenzando a hacer movimientos circulares en su espalda. «Mi ex esposa era pediatra», explicó mientras Mateo gradualmente dejaba de llorar. «Aprendí algunas cosas. Los bebés a veces reaccionan así a los cambios de presión. Mire, ya no tiene fiebre». Efectivamente, cuando Catalina tocó la frente de Mateo, estaba tibia pero no caliente. ¿Cómo sabía que...? Patricia siempre decía que los padres primerizos confunden el estrés del bebé con enfermedad real.
sonrió tristemente. Íbamos a tener hijos juntos, pero, bueno, eso ya no importa. Catalina sintió algo extraño en el pecho. Este hombre que había pagado su upgrade sin pensarlo 2 veces, que había calmado a su hijo con tanta paciencia, tenía dolor en los ojos cuando hablaba de su ex esposa. ¿Está divorciado?, preguntó sorprendiéndose de su propia audacia. Hace 2 años. El trabajo, yo priorizaba las adquisiciones empresariales sobre construir una familia. Cuando finalmente decidimos tener hijos ya era demasiado tarde. Ella ya no confiaba en que yo cambiaría. Yo enviudé hace 8 meses, dijo Catalina suavemente. Mi esposo Ricardo murió en un accidente laboral. Era electricista. Se miraron en silencio por un momento, unidos por el reconocimiento mutuo del dolor. Mateo dormía plácidamente en los brazos de Alejandro y por primera vez desde la muerte de Ricardo, Catalina sintió que tal vez no estaba completamente sola en el mundo. Lamento su pérdida, dijo Alejandro finalmente. Debe ser muy difícil criarlo sola. Lo es, por eso voy a Miami. Las deudas del hospital, no pude pagarlo todo. Necesito empezar de nuevo. No le dijo que había hipotecado el apartamento para pagar los gastos médicos, ni que las facturas seguían llegando cada mes como recordatorios crueles de su fracaso. No le contó sobre las noches que se despertaba llorando, pensando que si hubiera tenido dinero para llevarlo a una clínica privada desde el principio, Ricardo seguiría vivo. Empezar de nuevo puede ser liberador, murmuró Alejandro devolviendo a Mateo a sus brazos. Yo también estoy tratando de hacerlo, a mi manera. El piloto anunció que comenzarían el descenso hacia Miami en 1 hora, y Catalina se dio cuenta de que había estado hablando con este extraño como si lo conociera de toda la vida. Había algo en Alejandro que la tranquilizaba, una gentileza genuina que no había encontrado en muchos hombres. ¿Qué hace usted?, preguntó acomodando a Mateo en su regazo. Tengo una empresa de software financiero. Acabamos de adquirir una startup colombiana muy prometedora en Medellín. Por eso estaba allá. Catalina asintió, impresionada pero no intimidada. En el hospital había tratado con médicos exitosos y empresarios adinerados. Lo que la sorprendía de Alejandro era que no parecía estar tratando de impresionarla. Debe ser emocionante, comentó. Yo siempre quise estudiar algo relacionado con tecnología, pero mis papás solo podían pagar una carrera, y enfermería me garantizaba trabajo inmediato. Nunca es tarde para estudiar lo que nos gusta, dijo él. ¿Ha pensado en revalidar su título en Estados Unidos? Los enfermeros ganan muy bien allá. Catalina se rió amargamente. Eso toma tiempo y dinero. Ahora mismo mi prioridad es conseguir cualquier trabajo que me permita mantener a Mateo. Entiendo, pero no descarte la posibilidad. Tiene experiencia y determinación. Eso vale mucho. Por primera vez en meses, Catalina sintió una chispa de esperanza. Tal vez Miami no sería solo un lugar para sobrevivir, sino para realmente vivir de nuevo. Capítulo 2. Confesiones a 30.000 pies. ¿Sabe qué es lo más difícil de ser viuda tan joven?, preguntó Catalina después de que el avión se estabilizara. Que todos esperan que ya esté superándolo después de 8 meses. Alejandro cerró completamente su laptop, dándole toda su atención. Mi hermana Lucía siempre me dice, Catalina, ya es hora de que salgas adelante. Mateo necesita una mamá fuerte. Continuó ajustando la manta del bebé. Como si no hubiera pasado los últimos 4 meses trabajando doble turno en el hospital para pagar las deudas médicas que dejó Ricardo. 4 meses con un recién nacido, murmuró Alejandro. Eso debió ser agotador. Fue una pesadilla. Mateo nació prematuro por el estrés, así que los primeros 2 meses ni siquiera pude trabajar tiempo completo. Las facturas se acumulaban y yo... Se le quebró la voz. Soy enfermera. Se suponía que debía saber qué hacer cuando Ricardo llegó inconsciente al hospital. Alejandro esperó en silencio, reconociendo que ella necesitaba hablar. Fue un accidente eléctrico en una obra de construcción. Los paramédicos lo llevaron al Hospital General porque era el más cercano, pero ese hospital, las máquinas están viejas, no tienen suficiente personal especializado. Yo sabía que necesitaba cuidados intensivos en una clínica privada, pero no teníamos seguro médico complementario. ¿Trabajaba independiente? Sí, como la mayoría de electricistas en Medellín.
Ricardo siempre decía que los seguros eran para ricos, que nosotros éramos jóvenes y sanos. Catalina se limpió una lágrima. Pasé 3 días rogándoles a los médicos que lo trasladaran. 3 días viendo cómo su condición empeoraba, porque no podían darle el tratamiento que necesitaba. No fue su culpa, dijo Alejandro suavemente. ¿Cómo puede estar seguro? Yo tenía conocimientos médicos. Debí haber insistido más. Debí haber encontrado la manera de conseguir el dinero para la clínica privada. Debí haber estado presente cuando Patricia me necesitaba, la interrumpió Alejandro. Debí haber cancelado la reunión en Sao Paulo cuando me dijo que quería hablar sobre tener hijos. Debí haber notado que lloraba cada vez que veía bebés en la televisión. Catalina lo miró sorprendida por la confesión. Patricia es doctora, pediatra, continuó él. Durante 5 años de matrimonio, siempre le decía, el próximo año será mejor cuando cierre esta adquisición, cuando lancemos el nuevo producto. Pero el próximo año nunca llegaba. Siempre había otro proyecto, otra oportunidad de negocio. ¿Ella quería hijos desde el principio? Sí, pero yo la convencí de esperar. Primero establezcamos la empresa, primero compremos la casa perfecta, primero tengamos la estabilidad económica ideal. Sonrió con amargura. Cuando finalmente estuvimos listos, habíamos esperado tanto que ya no podíamos concebirlos naturalmente. Intentaron tratamientos. 2 años de fertilización in vitro. Yo viajaba tanto que perdí 3 citas importantes con el especialista. Patricia iba sola a las inyecciones hormonales, sola a los ultrasonidos, sola a recibir las malas noticias. Alejandro miró por la ventana. La última vez que hablamos, me dijo que se había dado cuenta de que yo nunca iba a cambiar realmente, que siempre habría algo más importante que nuestra familia. Catalina sintió una conexión inesperada con este hombre. Ambos cargaban culpas diferentes, pero igualmente pesadas. ¿Cree que tenía razón? Probablemente. Hasta hace poco, mi respuesta a todos los problemas era trabajar más duro, ganar más dinero, comprar mejores soluciones. Pensé que si lograba que la empresa fuera exitosa, todo lo demás se arreglaría automáticamente. ¿Y ahora qué piensa? Que el dinero puede resolver muchas cosas, pero no puede devolver el tiempo perdido. Alejandro se volteó hacia ella. Usted al menos luchó por Ricardo. Yo ni siquiera me di cuenta de que estaba perdiendo a Patricia hasta que ya se había ido. Pero yo podría haber hecho más. Si hubiera tenido ahorros, si hubiera insistido con los médicos, si hubiera conocido a alguien influyente en las clínicas privadas. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Siguiendo lamentándose o buscando un futuro mejor para su hijo? La pregunta la tomó por sorpresa. Catalina miró a Mateo, que dormía pacíficamente. Estoy huyendo, admitió. En Medellín, cada esquina me recuerda a Ricardo. Cada vez que paso por el hospital donde murió, cada vez que veo a nuestros amigos en pareja, no puedo superarlos y sigo ahí. No está huyendo, está siendo inteligente. A veces cambiar de ambiente es la única manera de sanar. ¿Es por eso que viaja tanto? Alejandro se rió suavemente. Tal vez. Aunque en mi caso, creo que viajo para evitar enfrentar la soledad de mi apartamento en Ciudad de México. Compartieron un momento de silencio cómodo. La azafata pasó ofreciendo bebidas, y Alejandro pidió 2 cafés. «¿Le molesta si le pregunto qué planea hacer en Miami?», dijo él mientras le pasaba la taza. «Lucía me consiguió una entrevista para trabajar como cuidadora de una señora mayor. No es lo ideal, pero paga bien y incluye vivienda». Catalina sopló su café. «Mientras tanto, voy a investigar qué necesito para revalidar mi título de enfermería». «¿Cuánto tiempo toma eso?». «En el mejor de los casos, entre 12 y 18 meses. Tengo que hacer una evaluación de credenciales con CGFNS, que cuesta como $500. Después estudiar para el examen NCLEX, tomar clases de inglés médico». Suspiró. «Son muchos gastos, y mientras tanto tengo que mantener a Mateo». «¿Su inglés es bueno?». «Básico. En el hospital a veces llegaban turistas americanos, pero no es lo mismo atender emergencias que tomar un examen profesional». Alejandro asintió pensativo. «¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿Por qué Miami y no otra ciudad más barata?». «Porque ahí está Lucía, y porque hay muchos latinos. Pensé que sería más fácil adaptarme».
Catalina dudó un momento. ¿Y por qué? Bueno, porque quería que Mateo creciera en un lugar donde ser hispano no fuera una desventaja. Eso es inteligente. Miami tiene una comunidad colombiana muy fuerte. ¿Conoce la ciudad? Bastante, tenemos clientes allá, voy frecuentemente por negocios. Es cara, pero las oportunidades de trabajo son buenas, especialmente en el sector de salud. Catalina sintió una pequeña esperanza. ¿Cree que podré salir adelante? Alejandro la miró directamente a los ojos. Creo que usted es más fuerte de lo que imagina. Decidir emigrar sola con un bebé de 3 meses requiere mucho valor. No tuve opción. Las deudas médicas eran de casi 50 millones de pesos. Mi salario como enfermera no alcanzaba ni para los intereses. ¿Vendió el apartamento? Lo hipotequé. Si me va bien en Miami, tal vez pueda mantener los pagos. Si no, se encogió de hombros. Pues perderé lo único que me quedaba de mi vida con Ricardo. La azafata anunció que comenzarían el descenso en 30 minutos. El tiempo había pasado volando hablando con Alejandro. ¿Puedo darle un consejo?, preguntó él. No tome el primer trabajo que le ofrezcan. Tómese unos días para explorar opciones. Miami tiene muchos hospitales, clínicas, centros de rehabilitación. Alguien con su experiencia puede encontrar algo mejor que cuidar señoras mayores. No puedo darme el lujo de ser selectiva. A veces ser demasiado desesperado nos hace aceptar menos de lo que merecemos. Catalina reflexionó sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado tan enfocada en sobrevivir que no había considerado realmente prosperar. Gracias por escucharme, dijo finalmente. Hace meses que no hablaba con alguien así. Gracias a usted. Me recordó que no soy el único con problemas sin resolver. Cuando el avión tocó tierra en Miami, Catalina sintió que algo había cambiado durante ese vuelo. No solo había ganado un upgrade a primera clase, sino que había recuperado un poco de esperanza en el futuro. Capítulo 3. La propuesta del millonario. 3 semanas después de llegar a Miami, Catalina se despertó a las 5 de la mañana en el sofá-cama del apartamento de una sola habitación que compartía con Lucía en Hialeah. Mateo había pasado la noche inquieto, y ella tenía que estar en casa de la señora Ramírez a las 7 para su turno como cuidadora. «Buenos días, mi amor», murmuró a Mateo mientras le preparaba el biberón con agua hervida del día anterior. Hoy mamá va a buscar trabajo de verdad. Había decidido seguir el consejo de Alejandro. Después de 2 semanas cuidando a la señora Ramírez, que resultó ser más difícil de lo esperado, había pedido una tarde libre para buscar algo mejor. Lucía salió de la habitación ya vestida para su trabajo en una fábrica de ropa. ¿Segura que quieres dejarlo de la señora Ramírez? Paga $800 al mes y no necesitas papeles. No puedo más, Lucía. Ayer me gritó porque no sabía usar su televisión inteligente y cuando Mateo lloró durante su telenovela, me dijo que buscara otro lugar donde vivir. Todos los trabajos son difíciles al principio. Esto no es solo difícil, es humillante. Catalina se puso los únicos zapatos profesionales que tenía. Soy enfermera registrada con 5 años de experiencia. Tengo que intentar algo mejor. Su primera parada fue la clínica comunitaria en Coral Gables, que había encontrado en línea. El lugar se veía limpio y profesional, muy diferente a los centros de salud improvisados que había imaginado. «Buenos días, vengo por la vacante de asistente médica», le dijo a la recepcionista en español. «¿Tiene experiencia previa?» «Soy enfermera de Colombia, pero aún estoy revalidando mi título aquí». «Espere un momento, voy a llamar al doctor Campos». Eduardo Campos resultó ser un hombre de unos 50 años, con barba gris y acento paisa igual al suyo. «¿De qué parte de Colombia?», preguntó después de revisar su currículum resumido. «Medellín. Trabajé 5 años en el Hospital San Vicente». «Excelente hospital. ¿Por qué se vino para acá?». Catalina había preparado una respuesta diplomática, pero algo en la gentileza del doctor Campos la hizo ser honesta. «Mi esposo murió en un accidente laboral. Las deudas médicas me obligaron a emigrar». El doctor asintió con comprensión. «Aquí hay muchas historias similares. El sistema de salud colombiano está en crisis». Se recostó en su silla. «Mire, necesito a alguien con experiencia real, no solo certificados. ¿Puede empezar el lunes?» «¿En serio? $600 a la semana, más beneficios básicos».
Y puedo darle horarios flexibles mientras estudia para el NCLEX. Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era menos dinero del que ganaba como enfermera en Colombia, pero aquí le alcanzaría para vivir dignamente. Acepto. Muchas gracias, doctor. Una cosa más, dijo el doctor Campos mientras ella se levantaba. Ayer vino un empresario preguntando si conocía a enfermeras colombianas con experiencia. Necesita a alguien para cuidar a su padre, que tiene diabetes y problemas cardíacos. Paga muy bien. ¿Qué tan bien? $1,800 a la semana. Incluye vivienda. Catalina se sentó de nuevo. Esa cantidad era más de lo que había ganado en 3 meses en Medellín. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Cuidados básicos de enfermería, administrar medicamentos, acompañar a citas médicas. El señor vive en una mansión en Coral Gables. Tendría su propia casa de huéspedes. ¿Puedo conocer más detalles? El empresario va a volver mañana. Si quiere, puede venir a las 2 de la tarde para hablar con él. Esa noche, Catalina le contó a Lucía sobre las 2 oportunidades mientras bañaba a Mateo en la cocina del apartamento. 1,800 a la semana suena demasiado bueno para ser verdad, dijo Lucía escépticamente. ¿Estás segura de que es legítimo? El doctor Campos es respetable. Tiene diplomas de la Universidad Nacional en su oficina. Pero, ¿y si el tipo es un viejo verde que quiere aprovecharse de ti? Voy a conocerlo primero. Si me siento incómoda, tomo el trabajo en la clínica. Al día siguiente, Catalina llegó a la clínica exactamente a las 2. Había dejado a Mateo con una vecina colombiana que también tenía un bebé, y se había puesto su mejor blusa y los pantalones negros que usaba para las entrevistas. Cuando entró a la oficina del doctor Campos, casi se le sale el corazón del pecho. Catalina, le presento a Alejandro Durán. Alejandro, ella es la enfermera de la que le hablé. Era el hombre del avión. Se veía igual de elegante que recordaba, pero ahora había algo diferente en sus ojos cuando la vio. Catalina, dijo levantándose con una sonrisa genuina, qué pequeño es el mundo. Alejandro, no sabía que... ¿Se conocen? Preguntó el doctor Campos, curioso. Nos conocimos en el vuelo de Medellín, explicó Alejandro. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está Mateo? Bien, gracias, creciendo rápido. El doctor Campos los dejó solos en su oficina para que hablaran. No puedo creer que sea usted quien necesita una enfermera, dijo Catalina, aún procesando la coincidencia. Es para mi padre, Alberto Durán. Tiene 72 años. Diabetes tipo 2 mal controlada y insuficiencia cardíaca leve. Necesita alguien que viva en la casa, que esté pendiente de sus medicamentos y lo acompañe a las citas médicas. ¿Por qué yo específicamente? Debe haber muchas enfermeras disponibles. Alejandro dudó un momento. Porque después de nuestra conversación en el avión, sé que usted trata a las personas con respeto, sin importar su situación económica. Mi padre ha tenido malas experiencias con cuidadores que lo veían solo como un trabajo fácil. ¿Y el salario que mencionó el doctor Campos es real? 1,800 a la semana más gastos médicos cubiertos para usted y Mateo. La casa de huéspedes tiene 2 habitaciones, cocina completa y está a 5 minutos de una guardería excelente. Catalina sintió vértigo. Era demasiado perfecto. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Le gustaría conocer a mi padre primero. Podría ir mañana a la casa, ver las instalaciones, hablar con él directamente. Está bien, pero tengo una condición. Dígame. Quiero mantener mi trabajo de medio tiempo en la clínica del doctor Campos. Necesito seguir practicando medicina mientras estudio para revalidar mi título. Alejandro sonrió. Me parece perfecto. Demuestra que tiene ambiciones más allá de este trabajo. Esa noche Catalina no pudo dormir. Por un lado, la oportunidad era increíble. Por otro, algo le parecía demasiado conveniente. ¿Qué probabilidades había de que el hombre que la había ayudado en el avión apareciera justo cuando más lo necesitaba? ¿Crees que me está mintiendo sobre su padre?, le preguntó a Lucía. No lo sé, pero googléalo. Si es un empresario importante, debe aparecer en Internet. Catalina buscó Alejandro Durán, empresario México, en el teléfono de Lucía. Los resultados la sorprendieron. Artículos sobre adquisiciones millonarias, entrevistas en revistas de negocios, fotos en eventos de tecnología. Era realmente exitoso. Mira esto,
Le mostró a Lucía una foto de Alejandro en una gala benéfica con una mujer elegante. «Esta debe ser su exesposa. Es hermosa», comentó Lucía. «¿Estás segura de que solo quiere una enfermera para su papá? ¿Qué quieres decir?» «Catalina, por favor. Un millonario guapo te ayuda en el avión, aparece casualmente cuando necesitas trabajo y te ofrece el salario perfecto. O es el hombre más generoso del mundo, o está interesado en ti». Catalina sintió calor en las mejillas. «No seas ridícula. Yo tengo un bebé de 3 meses y acabo de enviudar. Además, somos de mundos completamente diferentes. Los millonarios también se enamoran, hermana. Esto es solo trabajo, Lucía, nada más». Pero mientras se quedaba dormida, Catalina no pudo evitar recordar la gentileza en los ojos de Alejandro cuando había calmado a Mateo en el avión, y la manera en que había escuchado sus problemas sin juzgarla. Tal vez Lucía tenía razón, tal vez esto era más complicado de lo que parecía. Capítulo 4. Secretos y traiciones. La mansión en Coral Gables era exactamente lo que Catalina había imaginado que sería la casa de un millonario. Jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada y ventanas enormes que brillaban bajo el sol de Miami. Pero lo que no había esperado era encontrar a don Alberto Durán sentado en el porche delantero discutiendo con una enfermera uniformada. «Le digo que no necesito que me carguen como si fuera un inválido», gritaba el anciano mientras se levantaba de su silla de ruedas con obvio esfuerzo. «Señor Durán, el doctor dijo que debe usar la silla después de las caminatas», respondía la enfermera con paciencia profesional. «El doctor no vive aquí». Alejandro se acercó rápidamente desde el auto. «Papá, te presento a Catalina Mendoza. Catalina, mi padre Alberto». Don Alberto la miró de arriba abajo con ojos inteligentes y desconfiados. «¿Otra enfermera? Ya le dije a María que estoy bien». «Señor Durán», dijo Catalina acercándose, «no vengo a reemplazar a nadie. Solo quería conocerlo y ver si podemos trabajar juntos». «¿Trabajar juntos?», preguntó el anciano, intrigado por la frase. «Soy mamá de un bebé de 3 meses. Sé lo que es que otros decidan por uno sin preguntar qué necesita realmente». Don Alberto se rió por primera vez. «Me gusta esta muchacha. ¿De dónde es?» «De Medellín, Colombia». «Ah, paisa. Mi difunta esposa tenía una amiga de Medellín. Hacía las arepas más deliciosas del mundo». María, la enfermera actual, se despidió después de darle a Catalina un reporte detallado de los medicamentos y rutinas de don Alberto. Cuando se fueron, el anciano se dirigió directamente a Catalina. «¿Por qué quiere trabajar con un viejo gruñón como yo?» «Porque necesito el trabajo y usted necesita a alguien que lo trate como adulto, no como niño». «¿Y el bebé?» «Se llama Mateo. Si esto funciona, viviríamos en la casa de huéspedes». Don Alberto miró a su hijo. «¿Ya le mostraste la casita?» «Íbamos hacia allá», respondió Alejandro. La casa de huéspedes era más grande que el apartamento donde había vivido en Medellín. Tenía 2 habitaciones, una cocina completamente equipada y una sala con ventanales que daban al jardín trasero. «Es hermosa», murmuró Catalina cargando a Mateo. «¿Cuánto tiempo han vivido aquí?» «Compré la casa hace 5 años, cuando papá empezó a tener problemas de salud», explicó Alejandro. «Él se resistía a vivir conmigo, así que fue un compromiso. Su independencia en la casa principal, mi tranquilidad sabiendo que estaba cerca». «¿Usted vive aquí también?» «Tengo un apartamento en Brickell para cuando estoy en Miami por negocios, pero mantengo una habitación aquí para estar cerca de papá». Durante las siguientes semanas, Catalina se estableció en una rutina que no había imaginado posible. Por las mañanas, llevaba a Mateo a la guardería recomendada por Alejandro, que casualmente tenía un descuento especial para empleados de la empresa Durán Technologies. Después trabajaba 4 horas en la clínica del doctor Campos, donde perfeccionaba su inglés médico y mantenía sus habilidades actualizadas. Por las tardes, cuidaba a don Alberto, que resultó ser un paciente mucho más colaborativo de lo esperado. El anciano adoraba a Mateo e insistía en que su nieto adoptivo pasara tiempo en la casa principal. «Ese bebé tiene la sonrisa de mi Alberto cuando era pequeño», decía frecuentemente, refiriéndose a su hijo. Alejandro visitaba a su padre con más frecuencia que antes.
Al principio, Catalina pensó que era por desconfianza hacia su trabajo, pero gradualmente se dio cuenta de que genuinamente disfrutaba pasar tiempo en casa. Antes venía solo los domingos por obligación. Le confió don Alberto una tarde mientras Mateo jugaba en su regazo. Ahora viene entre semana, se queda a cenar, me ayuda con el jardín. No había visto a mi hijo tan relajado desde antes de su divorcio. Una noche, después de acostar a Mateo, Catalina encontró a Alejandro en la cocina de la casa principal, preparando café. ¿No puede dormir?, preguntó ella. Jet lag. Llegué de México esta tarde. Le ofreció una taza. ¿Cómo estuvo papá hoy? Bien. Sus niveles de azúcar están más estables desde que cambiamos su horario de medicamentos. ¿Fue idea suya ese cambio? Hablé con el doctor Campos. Me dijo que muchos diabéticos responden mejor si toman la metformina después del desayuno en lugar de antes. Alejandro la miró con admiración. Mi padre tiene razón cuando dice que es diferente a las otras enfermeras que hemos tenido. Solo hago mi trabajo. No hace más que eso. Ayer lo vi ayudándolo a usar Skype para hablar con su hermana en Guadalajara. Ninguna enfermera anterior se había tomado esa molestia. Catalina sintió calor en las mejillas. Durante las últimas semanas había notado cómo Alejandro la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Había momentos de conexión, como cuando él la ayudaba a bañar a Mateo o cuando cocinaban juntos la cena para don Alberto. Su papá es fácil de querer, dijo simplemente. ¿Y qué tal van sus estudios para revalidar el título? Lento pero bien. Ya envié toda la documentación a CGFNS para la evaluación de credenciales. Me dijeron que el proceso toma entre 6 y 8 meses. ¿Necesita ayuda con algo? Conozco traductores certificados, abogados de inmigración. No, gracias. Quiero hacerlo por mí misma. Alejandro asintió con respeto. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Cómo va lo del apartamento en Medellín? Catalina se tensó. No había mencionado los problemas financieros que seguía teniendo. ¿Por qué pregunta? Don Alberto me contó que usted habla por teléfono con el banco cada semana. Se preocupa por su tranquilidad. Estoy al día con los pagos, mintió parcialmente. Es solo complicado manejar todo desde aquí. Lo que no le dijo era que había usado casi todos sus ahorros para los pagos de la hipoteca de los últimos 2 meses, y que el banco le había dado una prórroga de 30 días para ponerse al corriente. Si necesita ayuda, no necesito su ayuda con eso. Lo interrumpió más bruscamente de lo que pretendía. Ya hace suficiente pagándome bien por cuidar a su papá. Alejandro levantó las manos en señal de paz. No quise ofenderla, solo me importa que esté bien. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, Catalina reflexionó sobre la conversación. Había algo en la manera en que Alejandro la miraba, en su interés por sus problemas personales, que la hacía sentir incómoda. No incómoda en el mal sentido, sino vulnerable. 2 días después, mientras organizaba los medicamentos de don Alberto, encontró un sobre dirigido a ella en el escritorio del anciano. Dentro había un cheque por $5,000 y una nota, para gastos de revalidación. Con cariño, Alberto Durán. Don Alberto, lo llamó encontrándolo en el jardín. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con él. Es demasiado. Tonterías, usted le ha dado vida nueva a esta casa. Alberto viene más seguido. Yo me siento mejor y ese bebé precioso nos tiene a todos encantados. Pero, además, la interrumpió con una sonrisa traviesa, mi hijo nunca había hablado tanto de una mujer desde Patricia. Está usted haciendo milagros aquí. Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. Don Alberto, yo solo soy su enfermera. Mi niña, tengo 72 años. Sé reconocer cuando un hombre está enamorado. Esa tarde, cuando Alejandro llegó de una reunión, Catalina lo estaba esperando en la sala con el cheque en la mano. Necesitamos hablar. Capítulo 5. Reconstrucción. El apartamento en Hialeah era diminuto comparado con la casa de huéspedes, pero era suyo. Catalina había encontrado un lugar de una habitación en el segundo piso de un edificio rosado, rodeado de familias colombianas, venezolanas y cubanas que llenaban el aire con salsa y merengue cada fin de semana. «Mija, ¿segura que no quiere que le cuide a Mateo mientras va a trabajar?»,
le preguntó Esperanza, su vecina de al lado, una señora de Barranquilla que tenía 3 nietos. Yo ya crié 5 hijos, uno más no me molesta. Es muy amable, doña Esperanza, pero ya tengo guardería para él. En Coral Gables eso debe costar una fortuna. Tengo beca, mintió Catalina. La verdad era que Alejandro había pagado 6 meses por adelantado antes de que ella se fuera, otro de los detalles que había descubierto después de su confrontación. Habían pasado 4 meses desde que dejó la casa de los Durán, 4 meses trabajando tiempo completo en la clínica del doctor Campos, tomando clases nocturnas de inglés médico en Miami-Dade College y rechazando sistemáticamente cualquier ayuda de Alejandro. «¿Cómo va el estudio para el NCLEX?», le preguntó el doctor Campos durante su descanso. «Bien, ya tengo la evaluación de credenciales aprobada. CGFNS dice que mi educación es equivalente a un BSN estadounidense». «Excelente. ¿Y el examen de inglés?». «El TOEFL lo presenté el mes pasado, pasé con puntuación alta. Entonces solo falta el NCLEX mismo». «Sí. Estoy estudiando con los libros que me prestó y con una aplicación en línea». Lo que no le contó al doctor Campos era que estudiaba hasta las 2 de la madrugada cada día, después de que Mateo se dormía, que había perdido 10 libras porque a veces se olvidaba de comer, que había vendido su anillo de matrimonio para pagar los gastos del examen. «Catalina», dijo el doctor con gentileza, «sé que es orgullosa, pero si necesita ayuda económica para los gastos del examen». «Estoy bien, doctor, de verdad». Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeña cocina, sonó el teléfono. Esperaba que fuera Lucía, pero la voz que escuchó la sorprendió. «Catalina, soy Alejandro». Se quedó paralizada con la cuchara en la mano. «¿Cómo consiguió mi número?». «El doctor Campos me lo dio, espero que no le moleste». «¿Qué quiere?». «Papá está en el hospital. Jackson Memorial. Tuvo otro episodio cardíaco esta mañana». Catalina sintió que se le encogía el estómago. «¿Está bien?». «Estable, pero...». «Pregunta por usted constantemente. Por usted y por Mateo. Yo... ¿puedo visitarlo?». «Por favor. Creo que le haría bien verla». Al día siguiente, después del trabajo, Catalina tomó 2 buses para llegar al hospital. Don Alberto se veía pequeño y frágil en la cama, conectado a monitores que pitaban suavemente. «Mi niña», murmuró cuando la vio entrar. «Sabía que vendrías». «Don Alberto, ¿cómo se siente?». «Mejor ahora que estás aquí». «¿Dónde está mi nieto adoptivo?». «En la guardería, vengo directamente después del trabajo». «¿Trabajo? ¿Ya no cuidas viejitos gruñones?». Catalina se rió a pesar de las lágrimas. «Trabajo en una clínica. Estoy estudiando para revalidar mi título de enfermera». «Qué bueno. Siempre supe que eras demasiado inteligente para quedarte cuidándome toda la vida». Se quedaron conversando por 1 hora. Don Alberto le contó sobre su nueva enfermera. «Muy profesional, pero no hace arepas como tú». Y ella le habló sobre sus clases y su progreso con el inglés. «¿Sabes qué es lo que más extraño?», dijo el anciano tomando su mano. «Los domingos cuando cocinábamos juntos. Alberto, tú, Mateo y yo, se sentía como familia». «Yo también extraño eso», admitió Catalina. «Mi hijo está muy triste desde que se fueron». «Don Alberto». «No, déjame hablar. Sé que Alberto hizo algo que te molestó. No sé qué fue exactamente, pero conozco a mi hijo. Probablemente trató de arreglar tu vida con dinero, ¿verdad?». Catalina asintió. «Ha hecho eso toda su vida. Cuando su mamá se enfermó, contrató a los mejores doctores del mundo, pero nunca se sentó a hablar con ella sobre sus miedos. Cuando Patricia no podía embarazarse, le compró tratamientos carísimos, pero nunca canceló un viaje de negocios para acompañarla a las citas. Eso no justifica que me haya mentido. No, no lo justifica. Pero tampoco justifica que desaparezcas completamente de nuestras vidas». Don Alberto cerró los ojos, cansado. «Prométeme algo, mija. Si me pasa algo, no dejes que Alberto se quede solo. Es un buen hombre con un corazón enorme, pero nunca aprendió a expresar amor sin chequera en mano. Don Alberto, no hable así. Prométemelo». «Se lo prometo». 3 días después, Catalina estaba en clase cuando recibió la llamada. Don Alberto había muerto en su sueño, sin dolor, mientras dormía una siesta en su jardín favorito. El funeral fue en una iglesia pequeña en Coral Gables. Catalina llegó con Mateo, vestida con el único traje negro que tenía.
Alejandro se veía destrozado, pero se mantuvo compuesto durante toda la ceremonia. Después del entierro, en la recepción en la casa, Catalina se acercó a él. Lamento mucho su pérdida. Su papá era un hombre maravilloso. Gracias por venir. Significaba mucho para él. Significa mucho para mí. ¿Cómo está llevando todo esto? Mal, admitió Alejandro. Los últimos 4 meses fueron los más cercanos que habíamos estado en años, y ahora... No terminó la frase, pero Catalina entendió. Él estaba orgulloso de usted. Me lo decía todo el tiempo. ¿En serio? Sí. Decía que nunca había visto a su hijo tan feliz como cuando estábamos todos juntos los domingos. Alejandro la miró con ojos llenos de dolor y algo más que ella no pudo identificar. Catalina, sé que cometí errores contigo. Sé que te mentí sobre algunas cosas. Alejandro, hoy no. Es el funeral de su papá. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte, que todo lo que hice fue porque me enamoré de ti desde el avión, y no sabía cómo manejarlo sin arruinarlo todo. Catalina sintió que se le cortaba la respiración. No puede decirme eso ahora. ¿Cuándo entonces? Cuando sea demasiado tarde, ya perdí a papá. No quiero perderte a ti también. Alejandro, solo piénsalo, por favor. Piensa en si hay una posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo, pero esta vez siendo completamente honestos el uno con el otro. Esa noche, sola en su apartamento con Mateo dormido en sus brazos, Catalina lloró por don Alberto, por Ricardo, por la confusión que sentía en su corazón y por todas las pérdidas que había acumulado en sus 28 años de vida. Pero por primera vez en meses también lloró por algo que podría llegar a ganar. Capítulo 6. El último adiós y nuevos comienzos. 6 meses después del funeral de don Alberto, Catalina estaba en el cuarto de descanso de Jackson Memorial Hospital, vestida con el uniforme azul marino que había esperado usar durante tanto tiempo. Había pasado el NCLEX en su segundo intento, y finalmente tenía su licencia como enfermera registrada en Florida. «Catalina, te buscan en recepción», le dijo Jessica, una de sus compañeras del turno nocturno. Era Alejandro. Se veía diferente, más delgado, con algunas canas que no tenía antes, pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos que recordaba del avión. «Hola», dijo nerviosamente. «Espero que no te moleste que haya venido a tu trabajo». «¿Cómo supiste que trabajo aquí?» «El doctor Campos me dijo que habías conseguido trabajo de tiempo completo». «Estoy orgulloso de ti». Catalina sintió calor en las mejillas. Habían pasado meses sin verse, comunicándose solo a través de mensajes breves sobre los trámites de la herencia que don Alberto le había dejado. Un fondo educativo para Mateo que ella había intentado rechazar sin éxito. «¿Qué quieres, Alejandro?» «Hablar contigo. Sé que es tarde, pero... ¿tienes unos minutos?» Se sentaron en la cafetería del hospital, que a las 11 de la noche solo tenía unas pocas personas desparramadas en las mesas de plástico. «He estado en terapia», dijo Alejandro sin preámbulos, «desde la muerte de papá». «¿En serio?» «El doctor García Ruiz es psicólogo familiar». «Psicólogo. Me está ayudando a entender por qué siempre trato de rescatar a las personas con dinero en lugar de simplemente estar presente para ellas». Catalina jugueteó con su taza de café. «¿Y qué has descubierto?» «Que tengo miedo de que la gente me deje si no soy útil. Que aprendí desde niño que el amor se demuestra resolviendo problemas, no compartiendo momentos». Suspiró. «Que arruiné mi matrimonio con Patricia por las mismas razones que casi arruinó lo nuestro». «No teníamos lo nuestro», dijo Catalina suavemente. «Yo era tu empleada». «Mentira. Y tú lo sabes». Se miraron en silencio por un momento. Catalina no podía negar que había sentido algo especial durante esos meses en la casa de Coral Gables, pero también recordaba la traición cuando descubrió todos los pagos secretos. «¿Por qué vienes a decirme esto ahora?» «Porque mañana me regreso a México definitivamente. Vendí la casa de Coral Gables. Voy a cerrar la oficina de Miami. ¿Sé por qué? Porque no puedo seguir viviendo en una ciudad donde cada esquina me recuerda a ti y a papá. Porque necesito empezar de nuevo, igual que tú lo hiciste cuando llegaste aquí». Catalina sintió una punzada extraña en el pecho. «Suena sensato, pero antes de irme necesitaba pedirte perdón. No por ayudarte económicamente, sino por mentirte sobre ello,
por no confiar en que podrías aceptar mi ayuda si te la ofrecía honestamente. ¿Qué quieres decir? Alejandro sacó una carpeta de su maletín. Estos son todos los recibos de pagos que hice. La diferencia del boleto de avión, 6 meses de guardería para Mateo, el arreglo con el banco en Medellín para tu apartamento. Catalina abrió la carpeta y sintió que se le iba el aire. Eran muchos más pagos de los que había imaginado. Alejandro, nunca acepté reembolso de nada. Ni del banco, ni de la guardería, ni siquiera del upgrade del avión. Fueron regalos, no préstamos. Pero debí habértelo dicho desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de que dijeras que no. Porque había visto cómo reaccionaste cuando traté de ayudarte con contactos para revalidar tu título. Porque sabía que eras demasiado orgullosa para aceptar caridad. No era caridad, dijo Catalina mirando los documentos. Era amor. Sí, admitió él. Era amor. Mal manejado, pero amor al fin. Catalina cerró la carpeta y se la devolvió. No voy a pagarte. No te estoy pidiendo que lo hagas. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. Que me perdones. Que si alguna vez en el futuro coincidimos en algún lugar, no sientas rencor hacia mí. Que cuando Mateo crezca y pregunte por el señor que lo cargó en el avión, puedas hablarle bien de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. Alejandro, no tienes que decir nada, solo podrías abrazarme. Una vez, como despedida. Catalina se levantó y lo abrazó. Olía igual que recordaba, a colonia cara y a esa loción para después de afeitar que había asociado con las mañanas tranquilas en Coral Gables. Te voy a extrañar, murmuró contra su pecho. Los dos te vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar, más de lo que puedes imaginar. Se separaron lentamente. ¿Puedo pedirte un favor? Dijo Catalina. Lo que quieras. No te vayas mañana. Dame una semana. Para pensar, para procesar todo esto. ¿Una semana para qué? Para ver si realmente tenemos que despedirnos o si podemos intentar empezar de nuevo. Pero de verdad de nuevo. Sin mentiras, sin rescates, sin dinero de por medio. Alejandro la miró con esperanza cautelosa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez don Alberto tenía razón. Tal vez somos demasiado tercos para nuestro propio bien. ¿Y cómo funcionaría? Tú vives aquí, tu trabajo está aquí, la vida que construiste. Y tú tienes una empresa en México. Responsabilidades, empleados que dependen de ti, completó ella. No va a ser fácil. Nada que valga la pena es fácil. Exacto. Pero antes necesito que me prometas algo. Lo que quieras. Nada de gestos grandiosos, nada de regalos caros, nada de tratar de arreglar mi vida. Si vamos a intentar esto, tiene que ser como iguales, paso a paso. Alejandro sonrió por primera vez en la conversación. ¿Sabes qué es lo primero que haríamos como iguales? ¿Qué? Ir a una cita normal, como gente normal, cena en un restaurante normal, conversación normal, pagar cada uno su parte. Catalina se rió. ¿Me estás pidiendo una cita? Te estoy pidiendo la oportunidad de enamorarte de mí por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas? Tendrás que descubrirlo en la cita. Esa noche, cuando llegó a su apartamento en Hialeah, Catalina encontró a Mateo despierto en su cuna, jugando con sus dedos y balbuceando sonidos que cada día se parecían más a palabras reales. ¿Qué opinas, mi amor?, le preguntó levantándolo. ¿Le damos una oportunidad al señor del avión? Mateo le sonrió y estiró sus manitas hacia su cara, como si estuviera diciendo que sí. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, Catalina sintió que tal vez estaba lista para abrir su corazón de nuevo. No para ser rescatada, sino para construir algo nuevo con alguien que entendiera que el amor verdadero no llegaba con chequera, sino con presencia, paciencia y la voluntad de crecer juntos. Epílogo. Asiento 12A y 12B. 2 años después. El vuelo de Miami a Medellín estaba lleno, pero esta vez Catalina no sentía la ansiedad que había experimentado en su primer viaje. Sentada en el asiento 12A, con Mateo de 2 años y medio dormido en su regazo, observó a Alejandro revisar los documentos del trabajo en el asiento 12B. ¿Nervioso por conocer a tu suegra?, le preguntó en voz baja, ajustando la mantita de Mateo.
Aterrado, admitió Alejandro guardando los papeles. Tu mamá me va a hacer un interrogatorio que ni la SEC me haría. Relájate. Si sobreviviste 6 meses de citas donde pagábamos mitad y mitad, puedes sobrevivir a doña Carmen. Se rieron recordando esos primeros meses incómodos, cuando Alejandro había tenido que aprender a dividir cuentas de restaurante, y Catalina había tenido que aceptar que a veces él genuinamente quería invitarla sin segundas intenciones. ¿Te arrepientes de haber elegido clase turista?, preguntó Catalina, notando cómo Alejandro acomodaba sus piernas largas en el espacio reducido. Para nada. Los mejores encuentros suceden cuando menos los esperas. Sonrió repitiendo la frase que se había vuelto su broma privada. Habían decidido viajar en clase turista por elección propia, no por limitaciones económicas. Después de un año de noviazgo cuidadoso y terapia de pareja con el doctor García Ruiz, habían encontrado un equilibrio entre sus mundos diferentes. «Mira, está despertando», murmuró Catalina cuando Mateo abrió los ojos y se enderezó curioso. «¡Papá Ale!», gritó el niño estirando los brazos hacia Alejandro. La palabra papá todavía hacía que a Alejandro se le llenaran los ojos de lágrimas. Habían hablado largo sobre cómo manejar la memoria de Ricardo, decidiendo que Mateo crecería conociendo la historia de su padre biológico, pero también sabiendo que Alejandro había elegido ser su papá del corazón. «Shh, mi amor, estamos en el avión», lo calmó Catalina. «¿Quieres ver las nubes?». Durante la hora siguiente, jugaron con Mateo y hablaron sobre el itinerario de la semana en Colombia. Era el primer viaje de Alejandro para conocer oficialmente a la familia de Catalina, aunque ya había hablado por videollamada con su madre y hermana docenas de veces. «Mi mamá hizo sancocho para toda la cuadra», le advirtió Catalina. «Va a querer que comas 3 platos y que le digas que cocina mejor que tu difunta suegra mexicana». «¿Tu mamá no tenía una suegra mexicana?». «No, pero va a inventar una para la ocasión». Alejandro había vendido la empresa el año anterior a un consorcio estadounidense, manteniéndose como consultor senior que trabajaba remotamente desde Miami. La decisión había sido difícil, pero necesaria para poder estar presente en la vida cotidiana de Catalina y Mateo. «¿Ya confirmaste el apartamento que vamos a ver el jueves?», preguntó Catalina. «Sí, pero recuerda que es solo para verlo. No tenemos que decidir nada hasta estar seguros». Habían estado considerando mudarse a un lugar más grande en Miami, tal vez en Coral Gables, cerca de donde había vivido don Alberto. Catalina ahora trabajaba como supervisora de enfermería en el turno de día de Jackson Memorial, y habían empezado a hablar en serio sobre tener otro hijo. «¿Crees que don Alberto estaría orgulloso?», preguntó Alejandro de repente. «¿De qué?». «De nosotros, de cómo resultó todo». Catalina tomó su mano. «Creo que estaría feliz de que finalmente aprendiste a enamorarte sin chequera, y tú aprendiste a aceptar ayuda sin sentirte menos independiente. Bueno, ayuda a que sea ayuda real, no rescates disfrazados». Era verdad. Durante los últimos 2 años, habían navegado cuidadosamente entre el deseo de Alejandro de facilitar las cosas y la necesidad de Catalina de mantener su autonomía. Cuando ella había querido estudiar una maestría en administración de salud, él había ofrecido pagar la matrícula. Ella había aceptado, pero solo como préstamo sin intereses que estaba pagando mensualmente. Cuando él había querido regalarle un auto nuevo, habían llegado al compromiso de un auto usado pero confiable que ella había elegido. «Papá Ale, ¿vamos a ver a abuela Carmen?», preguntó Mateo, que había estado escuchando la conversación. «Sí, campeón. Y va a ser la primera vez que la veo en persona. ¿Va a gustarle?». Alejandro miró a Catalina con pánico fingido. «Eso espero. ¿Tú qué crees?». «Creo que si le gustas a mamá, ella va a gustarte», respondió Mateo con la lógica simple de un niño de 2 años. El piloto anunció que comenzarían el descenso hacia Medellín. Catalina miró por la ventana las montañas verdes que rodeaban su ciudad natal, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?», le dijo a Alejandro mientras el avión descendía. «¿Qué?». «Que empezó con un error, pero terminó siendo exactamente lo que necesitábamos». «Técnicamente no ha terminado», la corrigió él. «Apenas estamos empezando. Tienes razón, pero ya no tengo miedo del futuro como antes.
¿Ni siquiera un poquito? Bueno, tal vez tengo un poco de miedo de que mi mamá te haga preguntas sobre cuándo nos vamos a casar. Alejandro sonrió misteriosamente. ¿Qué pasa si ya tengo respuesta para esa pregunta? Catalina lo miró sorprendida. Alejandro Durán, más te vale que no estés planeando nada grandiose. Tranquila, nada grandiose, solo algo perfecto para nosotros. Mateo señaló por la ventana cuando las luces de Medellín se hicieron visibles. Mira, mami, Colombia. Sí, mi amor. Esta es la tierra donde naciste, donde conocí a tu papá Ricardo y donde empezó nuestra nueva historia. Mientras el avión tocaba tierra, Catalina reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde aquel vuelo desesperado 2 años atrás. Había llegado a Miami como una viuda quebrada huyendo de las deudas y el dolor. Ahora regresaba a Colombia como enfermera profesional, con una familia reconstituida y planes para el futuro. ¿Sabes qué le voy a decir a tu mamá si me pregunta cuándo nos vamos a casar?, susurró Alejandro mientras esperaban para desembarcar. ¿Qué? Que cuando ella me dé su bendición tengo el anillo listo. Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿En serio? En serio, pero va a ser una propuesta completamente normal, en un lugar normal, sin mariachis ni aeroplanos escribiendo en el cielo. ¿Dónde? En el parque donde Ricardo le propuso matrimonio a tu mamá. Porque quiero que nuestra nueva historia honre la historia que vino antes. Por primera vez en 2 años, Catalina se permitió llorar de felicidad completa. No lágrimas de alivio ni de nostalgia, sino de pura alegría por lo que tenían y lo que estaba por venir. Te amo, Alejandro Durán. Y yo te amo a ti, Catalina Mendoza. A ti y a todo lo que construiremos juntos. Mateo, ajeno a la importancia del momento, aplaudió cuando el avión se detuvo completamente. «Ya llegamos, ya llegamos». «Sí», pensó Catalina levantando a su hijo. Ya llegaron, después de un viaje largo y complicado, exactamente donde tenían que estar.